El aire de la tarde estaba tenso, un preludio de la tormenta que se avecinaba en nuestra sala de estar. ¿Qué quieres decir con que se mudará mañana? Le pregunté a Greg, mi voz apenas contuvo el shock y la ira. Greg ni siquiera se inmutó. Está decidido que mamá de Elise vendrá a vivir con nosotros. Tiene sentido, especialmente ahora. ¿Cómo puedes tomar esa decisión solo? Respondí sintiendo las paredes de nuestra casa acercándose a mí. ¿Qué pasa con nuestros planos? Las habitaciones que él tenía, ese aspecto que todo lo sabe, el que siempre me puso nervioso. Convertiremos tu casa. Oficina es la única solución lógica. Mi oficina, Greg, ese es mi espacio, mi santuario. Realmente no lo necesitas, dijo con desdén. Además pago el alquiler aquí $3,000 al mes. Eso me da voz sobre cómo usamos el espacio. Me sorprendió esta casa. Uno que mis padres me habían legado. Ahora me sentía extraterrestre, controlado por el control financiero de Greg sobre él, pero esta es la casa de mi familia. Me susurré más a mí mismo que a él. La voz de Greg era fría, carente de calidez. Una vez me enamoré de tu hogar familiar. ¿O no? Soy yo quien paga las cuentas. Ahora limpia tus cosas mañana. Esa noche no pude dormir al darme cuenta de que nuestro matrimonio era una fachada construida sobre los terrenos inestables del poder financiero y la sumisión silenciosa. Golpéame fuerte a la mañana siguiente. Me desperté con el sonido de mi oficina siendo vaciada. La madre de Marian, Greg, llegó con sus maletas, un invitado no deseado en mi propia casa. En los días siguientes, la tensión aumentó. Esta forma de menospreciarme sutilmente frente a mi hija mía, me sentí como un extraño caminando de puntillas por mi propia vida. Greg se volvió más distante, sus conversaciones eran curtas, sus noches hasta tarde. Nuestra casa alguna vez estuvo llena de risas y sueños compartidos, ahora resonaban con los sonidos de resentimientos no expresados y cortesía forzada. Una noche escuché a Greg y Maran discutiendo sobre finanzas y Liz no contribuye mucho. De todos modos, Maran se burló. Debería estar agradecida de que la dejáramos quedarse. Sentí una oleada de ira. Esta era la casa de mi familia, un lugar de recuerdos preciados que ahora se están reduciendo a transacciones financieras y juegos de poder. A la mañana siguiente enfrenté a Greg. Quiero hablar sobre el alquiler, dije con voz firme a pesar de la temperatura dentro de esta era la casa de mi familia. Nunca acepté pagar el alquiler. La respuesta de Greg fue una mezcla de arrogancia e indiferencia. Bueno, las cosas cambian. Y Liz, estoy pagando las cuentas, así que técnicamente ahora es más mi casa que la tuya. Ese fue el momento en que supe que nuestro matrimonio, un delicado equilibrio de amor y compromiso, se había derrumbado bajo el peso del control y la falta de respeto. Llamé a mi padre, Nolan, mi voz temblaba. Papá. Necesito tu ayuda, se trata de Greg. Cuando colgué me di cuenta de que esto era solo el comienzo. No iba a dejar que Greg y Maran convirtieran mi vida en su dominio. Tal vez me hubieran subestimado pensando que me desmoronaría bajo su control, pero lo hicieron. Mal, era la hija de mi padre y sabía un par de cosas sobre cómo mantenerme firme sentada en la habitación vacía que solía ser mi oficina. No pude evitar recordar los primeros días con Greg. Éramos como dos piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente con nuestras diferencias, pero ahora esas diferencias nos estaban separando. Con el hombre que acababa de usurpar la casa de mi familia, mi teléfono vibró sacándome del pasado. Era un mensaje de texto de mi padre. Nolan, me encargaré de ello. Nos vemos en el taller mañana. El taller de reparación de automóviles de Nolan había sido un elemento básico de mí. La infancia era más que un negocio, era un testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Esa tienda, muy parecida a nuestra casa familiar, guardaba recuerdos de una vida que alguna vez estuvo llena de calidez y unión. Al día siguiente, entré al familiar aroma de aceite y metal. Papá. Alice, hablemos en la oficina. La oficina era una pequeña habitación llena de trofeos de exhibiciones de autos y fotografías enmarcadas de nuestra familia. Era una cápsula de tiempos más felices. No puedo creer que Greg esté haciendo esto, papá, dijo. Que sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y preocupación. Suspiré. Lo sé, papá, creo que es hora de vengarse. Papá asintió con una mirada determinada cruzando su rostro. ¿Qué tienes en mente? Greg y Maran fuera de la casa, pero quiero hacerlo legalmente. Hacerles sentir el impacto de sus acciones. Papá se reclinó en su silla pensando que podemos redactar un contrato de alquiler. Aumentar el alquiler. Hacer imposible que se queden. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Este fue el primer paso para recuperar mi vida, pero también significó declarar la guerra a Greg y Maran. Hagámoslo. Dije. La resolución en mi voz me sorprendió incluso a mí. Durante los siguientes días,
papá y yo trabajamos en el contrato de alquiler. Era un plan meticuloso y estratégico diseñado para arrinconar legalmente a Greg y Maran. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción al imaginar sus rostros cuando vieran los nuevos términos. Mientras tanto, en la casa, los colores verdaderos de Maran comenzaron a mostrarse más vívidamente. Me quejé de todo, desde la forma en que vestía a mí hasta la marca de café que compré. Sus palabras eran como agujas, sutiles pero penetrantes. Una noche la escuché hablar por teléfono. Sí, finalmente tengo un contrato de arrendamiento bajo mi control. Esta casa será nuestra pronto. Furia. Entré a la sala de estar, el documento en mi mano, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Greg, tenemos que hablar sobre la casa, dije con voz firme. Él levantó la vista sorprendido. ¿Qué pasa? Le entregué el documento. Es el nuevo contrato de alquiler. ¿Qué necesitas leer? Mientras los ojos de Greg escaneaban las páginas vi una variedad de emociones cruzar su rostro: confusión, incredulidad y finalmente enojo. Esto es absurdo, el alquiler se ha incrementado 10 veces, sí, dije reuniéndome con Sugaces. El precio de mercado para esta propiedad, si no puedes pagarlo tendrás que encontrar otro lugar para vivir. La cara de Greg se puso roja. Su enojo era palpable. No puedes hacernos esto. Yo puedo y lo soy. Respondí sintiendo una sensación de empoderamiento que no había sentido en años. Esta es la casa de mi familia. Greg. Tú lo has olvidado, pero yo no. La mesa para la cena. Cuando Maran entró a la cocina, sus ojos escanearon rápidamente la habitación y se posaron en la comida simple pero nutritiva que había preparado. ¿Esto es lo que llamas cena? Ella se burló. En mi época sabíamos cómo mantener a nuestras familias adecuadamente. Apreté los dientes. Forzar una sonrisa educada es saludable y a Mía le gusta. Marian resopló descartando mis esfuerzos con un gesto de su mano. Los niños no saben lo que es bueno para ellos, depende de nosotros enseñarles claramente. Te falta esa comprensión. Sus palabras me dolieron pero me mantuve sereno. Había aprendido que reaccionar ante Maran solo alimentaba su desdén. A medida que pasaban los días la presencia de Marian se volvía más opresiva. Criticaba mi crianza, mis tareas domésticas, incluso mi elección de ropa. Era como si deliberadamente estuviera tratando de provocarme. Una tarde que regresé a casa después de una rápida recado para encontrar a Mía llorando y a Maran sentados tranquilamente en la sala leyendo una revista. ¿Qué pasó?, pregunté corriendo para consolar a mi hija. Tu hija solo está siendo quisquillosa, como siempre, Maran respondió sin levantar la vista. No tengo paciencia para semejantes tonterías. Abracé a Mía sintiendo una oleada de ira protectora. ¿Cómo podía ser tan fría con su propia nieta? Más tarde esa semana tuve una reunión con un cliente potencial para mi pequeña empresa. Maran, ¿podrías cuidar a Mía durante un par de horas? Un poco de cooperación. Maran me miró, su expresión era de molestia. Bien, pero hazlo rápido, tengo planes. Más tarde regresé de la reunión y encontré a Mía una vez más en apuros. Maran no estaba a la vista. Después de calmar a Mía me enfrenté a Maran. ¿Dónde estabas? Confié en ti para que la cuidaras. Maran puso los ojos en blanco. Tuve que salir un rato. Ella estaba durmiendo de todos modos. ¿Cuál es el problema? El problema era que el egoísmo de Marian ahora estaba afectando a mí, a mi tesoro más preciado. Entonces me di cuenta de que Marian nunca la cambiaría. El desprecio por mí se había extendido a mí y no podía, no lo toleraría más. Llamé a mi padre esa noche. Mi voz temblaba con una mezcla de ira y determinación. Papá, está empeorando. Ella no solo me está apuntando ahora, está descuidando a Mía Nolan. La respuesta fue rápida y resuelta. Necesitamos acelerar nuestro plan. Ya no es seguro para ti y para Mía. Al día siguiente vi a Greg y Maran susurrando en la sala con las cabezas juntas en conspiración. ¿Qué están tramando ahora?, les pregunté con fuerza. Echen mi voz. Greg levantó la vista, su expresión era de fingida inocencia. Solo estaba discutiendo algunos asuntos financieros, nada de qué preocuparte, pero sabía mejor que el contrato de alquiler los había perturbado y ahora estaban peleando. Casi podía oler su desesperación, un aroma que bajo diferentes las circunstancias podrían haber sido satisfactorias. En cambio, sentí una fría resolución instalándose en mi corazón. Me habían subestimado pensando que me desmoronaría bajo su presión, pero estaban equivocados. Estaba listo para luchar no solo por mí sino por Mía. Las líneas de batalla estaban trazadas y ya no era solo un jugador pasivo en su juego de control. Estaba a punto de cambiar las reglas por completo todos los días en la casa. Me sentía como si caminara sobre un RPP apretado.
Mi paciencia y resolución. Una noche mientras acostaba a mí escuché a Maran hablar con Greg en voz baja en la sala de estar. Liz no es apta para ser madre, es demasiado blanda e indecisa, necesitas a alguien que realmente pueda administrar una casa. De manera eficiente me puse de pie congelado escuchando su conversación. La respuesta de Greg fue un débil acuerdo, una traición que fue más profunda que cualquiera de las duras palabras de Marian al día siguiente. Solo se trata de ser madre y Liz se trata de ser responsable, de ser adecuada. Adecuada, la palabra resonó en mi mente, una punzante crítica de mi papel en esta familia. A medida que pasaban los días, las manipulaciones de Maran se hicieron más audaces. Ella reorganizó los muebles a su gusto, eliminó los artículos que consideraba innecesarios. Y se hizo cargo de la cocina, empujándome efectivamente a los márgenes de mi propia casa. Un día llegué a casa y encontré a Mia llorando inconsolablemente. Maran estaba en la cocina ignorándola por completo. ¿Por qué no la estás atendiendo?, exigí. Mi corazón se aceleró con preocupación. Un frío desapego en sus ojos. Necesita aprender a calmarse, es parte de crecer. Esa noche llamé a mi padre, mi voz una mezcla de ira y desesperación. Ya no puedo hacer esto, papá. Greg y Marian están destruyendo todo lo que aprecio, necesito salirla. Respuesta de Nolan fue inmediata y firme. Tú y Mia venid a quedaros conmigo mientras solucionamos esto. Dudé en salir de casa. Significaba renunciar a la lucha, pero quedarme significaba someternos a Mia y a Mia más tormento. La decisión cristalizó a la mañana siguiente cuando descubrí mis pertenencias personales guardadas en cajas en el garaje. Marian había decidido que estaban abarrotando la casa. Ese acto de violación fue la gota que colmó el vaso. Empaqué nuestros artículos esenciales y eché un último vistazo a la casa que una vez había sido un refugio de amor y felicidad. Cuando cerré la puerta, detrás de mí una sensación de alivio se apoderó de mí. Estaba dejando atrás los opresivos muros de esa casa, pero también estaba entrando a lo desconocido. Quedarme con mi padre me trajo una sensación de paz que no había sentido en meses. La risa de Mia regresó llenando la casa de alegría, pero la batalla estaba lejos de terminar. Me reuní con mi abogado para discutir el divorcio. Quiero la custodia total de Mia. Lo dije con firmeza, y quiero que me devuelvan la casa. El abogado asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Construiremos un caso sólido. Tengo derechos a ese. Cuando comenzaron los procedimientos legales me di cuenta de que esto era más que un simple divorcio, era una lucha por mi identidad, por el futuro de mi hija y por justicia contra la tiranía de Greg y Maran. La reacción de Greg a los papeles del divorcio fue una mezcla de shock y enojo. Estás cometiendo un error, y Liz, no ganarás esto, pero yo estaba decidido. Había tolerado, soportado y sacrificado lo suficiente. Era hora de reclamar mi vida y proteger a mi hija del ambiente tóxico que Greg y Marian habían creado. Ya no era Liz pasiva y complaciente, yo era una madre, una luchadora, y estaba lista para recuperar el control. Los procedimientos de divorcio fueron una danza fría y calculada de maniobras legales y confrontaciones emocionales. La conmoción de Greg por mi decisión de irme rápidamente se convirtió en una amarga determinación de defenderme. Me senté en la oficina del abogado revisando los documentos. Jun está impugnando la custodia de Mia, dije. Mi voz estaba llena de incredulidad. El abogado asintió solemnemente. Jun también impugnó su reclamo sobre la casa, pero tenemos un caso sólido. A medida que se produjo la batalla legal, mi resolución se endureció. Fue un movimiento estratégico diseñado para obligar legalmente a Greg y Marian a desocupar mi casa familiar. Una tarde llegué a la casa para entregar los nuevos términos de alquiler. Greg y Maran estaban esperando sus expresiones, una mezcla de desafío y curiosidad. Le entregué a Greg el documento mirando su rostro mientras lo leía. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto es ridículo, estás aumentando el alquiler a una cantidad exorbitante. Sí, Greg, respondí con calma, ese es el precio del mercado para una propiedad de este tamaño en la ubicación. Maran intervino, su voz aguda con pánico, no puedes hacernos esto. Y Liz, esta es nuestra casa. No, Maran. Respondí manteniéndome firme, esta es la casa de mi familia. Tú y Greg habéis dejado claro que no soy bienvenido aquí, así que si deseas quedarte, estos son los nuevos términos. Greg golpeó el documento sobre la mesa, su enojo es palpable, lucharemos contra esto. No te saldrás con la tuya. Pero detrás de sus palabras sentí su miedo, la comprensión de que estaban perdiendo el control estaba apareciendo en ellos. Cuando salí de la casa, un sentimiento agridulce me envolvió. Había dado un paso importante para recuperar mi hogar, pero la vista
Los juguetes abandonados de Mia en la sala de estar me recordaron el costo personal de esta batalla. Los días que siguieron fueron un torbellino de citas legales y agitación emocional. Escuché mi corazón palpitar mientras mi abogado contrarrestaba sus acusaciones infundadas con evidencia de mis ingresos estables y mi relación amorosa con Mia. En una reunión posterior, el abogado de Greg propuso un acuerdo que Greg está dispuesto a renunciar a su derecho a la casa a cambio de la custodia compartida y una reducción en el alquiler. Dudé dividido entre el deseo de poner fin a esta batalla y la necesidad de proteger a Mia de la influencia tóxica de Greg y Marian, pero luego lo recordé. Me niego, dije firmemente, no comprometeré el bienestar de M ni el de mi hogar familiar. La decisión de continuar la lucha era difícil pero era necesario. Ya no era la mujer que toleraba la falta de respeto y la manipulación, estaba luchando por mis derechos, por el futuro de mi hija y por la dignidad que Greg y Maran habían intentado arrebatarme. La batalla, las líneas estaban trazadas y yo estaba listo para lo que viniera después. Una máscara de desafío. Maran flotaba detrás de él, sus ojos traicionaban su ansiedad. ¿Qué quieres? Y Liz, Greg preguntó, su tono helado. Estoy aquí para finalizar los arreglos, dije entregándole el contrato de alquiler actualizado mientras leía su expresión pasó de la confianza a la incredulidad. Esto es absurdo, estás exigiendo un alquiler que es más que irrazonable. Es el precio del mercado para una propiedad de este tamaño en esta ubicación, respondí con voz firme. Si no puedes pagarlo tendrás que desalojar. Maran dio un paso adelante con voz temblorosa. No nos hagas esto, no tenemos otro lugar a donde ir. Esa fue tu elección cuando decidiste sacarme de mi propia casa, dije, encontrando su mirada. Greg golpeó el documento sobre la mesa. Veremos qué tiene que decir el tribunal sobre esto. No vas a salirte con la tuya al tratar de desalojarnos de nuestra casa. Esto dejó de ser tu casa cuando decidiste ignorar mis derechos y mis sentimientos, repliqué. El aire estaba cargado de tensión. La sala de estar, una vez familiar, se sentía como un extraño tierra. Miré a mi alrededor, recuerdos que inundaban, risas de amor de una vida que alguna vez fue, ahora era solo un caparazón que albergaba amargura y traición. Cuando me giré para irme, la voz de Marian me detuvo. Alice, por favor, podemos negociar, debe haber una manera de resolver esto. Con eso salí de la casa dejando atrás los ecos de una vida que ya no existía. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio e incertidumbre. Los procedimientos legales fueron agotadores pero mi determinación nunca flaqueó. Estaba luchando por mí dignidad, por mi hija, por la justicia que me habían negado. Finalmente el tribunal falló a mi favor. Greg y a Marian se les dio un mes para desalojar la propiedad. La noticia los golpeó como un maremoto que se llevó los últimos vestigios de su control y arrogancia. Observé desde la distancia mientras sacaban sus pertenencias, un testimonio de sus sueños destrozados y ambiciones fuera de lugar. Con mis ojos vi la realización de su derrota, la comprensión de que sus manipulaciones habían sido contraproducentes. Cuando regresé a la casa de mi familia, ahora vacía de su presencia, una sensación de paz me envolvió. No era la pieza de victoria sino la paz de la justicia servida por la que caminé. Cada habitación recuperaba el espacio que una vez había sido nuestro, mío y de Mia. Las paredes que habían sido testigos de tanto dolor ahora se alzaban como centinelas silenciosos de un nuevo comienzo. Sabía que el camino por delante sería desafiante, habría heridas que sanar, recuerdos que reconciliar. De no ser por él, por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de esperanza. Había luchado contra las probabilidades. Enfrenté la tiranía de Greg y Maran y salí más fuerte. Esto fue más que una simple victoria legal. Fue una recuperación de mi vida. Un testimonio de la fuerza. Mia jugaba en un rincón con su risa, un bálsamo ave para mi corazón cansado. Mirándola me di cuenta de que esta lucha, aunque llena de dolor, era necesaria. No era solo una lucha por una casa, era una batalla por nuestro futuro, por nuestra paz. El día que Greg y Maran se fueron, vi un atisbo de realización en sus ojos, una comprensión naciente de las consecuencias de sus acciones. Maran volvió a mirar la casa, su expresión era de pérdida y arrepentimiento. Greg, derrotado y sometido, no encontró mi mirada. En las semanas que siguieron me concentré en reconstruir mi vida. Regresé a mi pequeña empresa encontrando consuelo en la rutina familiar y el apoyo de mis clientes habituales. Mia prosperó en la estabilidad de Newfound, su resiliencia un testimonio de la fuerza de nuestro vínculo. Una tarde mientras cerraba la tienda una cara familiar apareció en la puerta. Era Greg. Se veía diferente, la arrogancia había dejado sus ojos reemplazados por cierta humildad. Alice comenzó torpemente. Quería disculparme por todo lo que escuché, una mezcla de sorpresa y escepticismo. Porque ahora? Greg suspiró con un sonido profundo y cansado. Perder la casa, el divorcio me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Fue lo mucho que perdí debido a mí orgullo y la influencia de mi madre. Consideré sus palabras.
Los años de dolor y lucha pasaron por mi mente. Tu disculpa no cambia lo que pasó, Greg, pero lo acepto por el bien de Mia. Greg asintió con una mirada de alivio. Sobre su rostro, gracias Liz y lo siento mucho mientras se alejaba. Sentí que se cerraba un capítulo de mi vida. La disculpa de Greg no borró el pasado, pero ofreció un cierre y una finalidad a la agitación que habíamos soportado en los meses siguientes. Renové la casa convirtiéndola en un hogar una vez más, se repintaron las paredes, se renovaron las habitaciones y se crearon nuevos recuerdos. Era un santuario para mí y para mí, un lugar de curación y crecimiento. A menudo me sentaba en el porche viendo a Mia jugar en el jardín reflexionando. En nuestro viaje, los desafíos habían sido inmensos, pero también habían revelado una fuerza que nunca supe que poseía. Me había enfrentado a la injusticia, luché por mis derechos y reclamé mi vida de aquellos que buscaban controlarla. Fue un viaje de autodescubrimiento donde aprendí a confiar en mi propia fuerza y resistencia. Al final, esto fue más que una simple historia de venganza, fue una historia de empoderamiento, de superar las pruebas y tribulaciones para forjar un futuro mejor para mí y para mi hija. La casa que alguna vez fue un campo de batalla. El conflicto y la manipulación eran ahora un remanso de paz y espero que fuera un recordatorio de que a veces las batallas más duras conducen a las victorias más gratificantes mientras el sol se ponía arrojando un cálido resplandor sobre el jardín. Habíamos triunfado y finalmente estábamos en casa.